Hace 7000 años el pueblo Enguigua concibió una hazaña que marcaría a México y al mundo: la domesticación del maíz en el Valle de Tehuacán en Puebla. El desarrollo de la agricultura permitió el surgimiento de la civilización Enguigua, que ha logrado persistir hasta nuestros días con su lengua y tradiciones. Es el pueblo Enguigua que hace que la agricultura surja en Mesoamérica. Fueron el pueblo que dio el origen de la domesticación, no solo del maíz, del aguacate, del amaranto. Es el pueblo que aprende a manejar el agua dentro de un territorio totalmente semidesértico. Y creo que es muy importante que los mexicanos estemos muy orgullosos de ellos. Escuchamos de viva voz a los herederos de la cultura Enguigua, que luchan por mantener su idioma en riesgo de desaparecer. Voy a hablar idioma. Nada sabía hablar del idioma de ustedes, nada. Está que dice que no, La lengua Enguigua pertenece a la familia lingüística otomangui, una de las más antiguas de América. Este pueblo originario fundó la imponente ciudad de Tehuacán Viejo. Estoy de verdad sorprendido con este sitio arqueológico. Imaginen, por aquí pasaban los líderes, la élite. El antiguo México no solamente era un país como lo es hoy en día, sino son más de 60 naciones, y esas naciones aún siguen existiendo entre nosotros y siguen luchando por mantener su identidad. También probamos la deliciosa gastronomía Enguigua, inspirada en el semidesierto del Valle de Tehuacán. Aquí se comen insectos y los frutos de los cactus. Qué rico, vean estos insectos que nos vamos a comer. Nacen en una planta que se llama cucharilla. Crujiente. Viscosos pero sabrosos. Al pueblo Enguigua no solo la región le debe mucho, sino la humanidad entera, que le ofreció al mundo el inicio de la agricultura en Mesoamérica. Hace aproximadamente 14.000 años, los primeros habitantes del Valle de Tehuacán eran cazadores y recolectores. Cazaban antiguas especies de caballos y antílopes. Cuando estos se extinguen, comienzan a domesticar plantas para su cultivo. Hace aproximadamente 7000 años se logra cosechar el valioso maíz, sentando las bases de Mesoamérica y sus grandes ciudades. Para conocer la antigua ciudad de los Enguiguas, visitamos el sitio arqueológico de Tehuacán Viejo. Este es el sitio arqueológico, yo creo que por excelencia, el más importante de la cultura popoloca o Enguigua. Y nos encontramos con Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Juan Carlos es apasionado por la arqueología. Este es de los sitios arqueológicos más nuevos de todo el país. Efectivamente, bueno, la exploración del lugar ya lleva bastante tiempo, 27, 28 años más o menos, pero bueno, no fue hasta el año 2017 que se aperturó al público con la construcción del museo de sitio. Estamos conociendo realmente ciertas áreas muy específicas que han explorado los investigadores, los arqueólogos. Imaginen, solamente el 10% de esta zona es lo que ha sido explorada, y es algo similar a todas las sitios arqueológicos de México. Es muy poquito lo que conocemos y se necesita una cantidad enorme de recursos para continuar con la investigación. Hay muchos sitios aún por restaurarlos. Este sitio arqueológico nos dicen que tiene más de 1000 años y es considerado del posclásico. Esta región fue sometida o fue parte del Imperio Mexica ya al final de su época. Hay mucho debate de cómo se debe de mencionar a este pueblo. Uno le dicen Popoloca, pero resulta que Popoloca es algo despectivo, ¿verdad? Que le llamaron así los nahuablantes, que ellos llegaron a dominar esta zona. Popoloca significa los torpes o tartamudos o los que no hablan bien. Cuando llegan los aztecas o nahuablantes, como tú los mencionas, al no escucharlo, al no entenderlo, ellos le ponen un apodo despectivo. Por eso nosotros en Biofan siempre decimos mal llamado Popoloca, porque para nosotros el nombre correcto es el Enguigua. Pero algunos pueblos lo dicen Enguigua, porque es muy difícil de pronunciar, son una serie de consonantes juntas. Cuando uno escucha la lengua, se escucha como si estuvieran hablando más gutural, ¿no? Muy grave. Que son muy graves y es pues pura consonante junta. Incluso cuando lo escriben, yo he leído, es muy difícil de entender. Entonces hay un debate de cómo es, si Enguigua o Enguigua o
Popoloca. Por eso es tan importante que se conozca la historia para definir la identidad. Imaginen, este es uno de los pueblos de la familia Otomangue, es de las familias lingüísticas más antiguas de América. Entonces es importante rescatar todos estos sitios arqueológicos para seguir reconstruyendo la identidad de este pueblo. Nos encontramos dentro del área de monumentos. La zona arqueológica es una área protegida, una poligonal de 126 hectáreas. Corresponde a una importante ciudad de origen popoloca. Se menciona que existieron diferentes señoríos, tales como Tecamachalco, Tepeaca, Tepanco de López, inclusive Coixtlahuaca en Oaxaca. Por mencionar algunos, se trataron de señoríos popolocas. La zona arqueológica de Tanyán, Tehuacán, se trató de una cabecera política muy importante, pero además de esto se trató de un centro religioso, una ciudad adoratorio, el lugar que concentraba principalmente a la clase social alta. Quienes habitaron fueron principalmente sacerdotes, gobernantes, guerreros y miembros de la élite. La ciudad fue fundada aproximadamente en el año 400 después de Cristo. Su momento de mayor apogeo ocurrió durante el posclásico mesoamericano tardío. Estamos hablando aproximadamente del año 900 hasta el año 1521. Cuando llegan los españoles, la ciudad original de Tehuacán estaba a los pies del Cerro Colorado, que es esta montaña. Existía ahí la ciudad del Tehuacán Viejo, que le llamamos. Cuando llegan los españoles, que principalmente los evangelistas, no les gusta, en primer lugar por la cercanía con el centro ceremonial, porque aquí estaban los dioses. Se dice que cuando los evangelizadores franciscanos llegaron al valle de Tehuacán, decidieron edificar un templo y una misión en las faldas del Cerro Colorado, donde estaba la población enguigua. Sin embargo, desistieron de la construcción porque las hormigas y víboras lo recibieron con dolorosos piquetes y mordeduras. Al fin los franciscanos se dieron por vencidos, empacaron sus pertenencias y bajaron al valle, donde construyeron la ciudad de Tehuacán actual. Si apreciamos el lugar, el entorno, el espacio es muy árido, es seco, es semidesértico. ¿Qué indica esto? La ausencia del agua como tal. Los recursos hídricos realmente eran muy limitados. Lo que fue la arquitectura de la ciudad, la planeación, desarrollan importantes sistemas de captación, recolección y distribución de las aguas. La zona arqueológica, la ciudad de Tanyán, se trató de un espacio completamente urbanizado. Toda la ciudad entera estuvo pavimentada siempre con pisos de cal. Alrededor de toda la ciudad se extendía una sofisticada red de acueductos cavados en la roca y recubiertos de estuco, para que, aprovechando los desniveles naturales que hay en el terreno, una captación más idónea de las aguas, que el agua como tal tuvo una influencia muy fuerte en el simbolismo religioso de la ciudad y de igual manera pues en la arquitectura de la misma. El nombre con el cual identificamos a la zona arqueológica es Tanyán, que significa agua dentro de la olla o agua en el tepetate. Dentro de algunos espacios habitacionales se hallaron algunas tuberías de cerámica que permitían pues evidentemente la captación o el transporte de las aguas y su almacenamiento en los aljibes que se encontraban dentro de los conjuntos habitacionales. Quiero que vean la posición tan estratégica de este sitio arqueológico. Desde lo alto de la meseta podían tener una visión del valle. Es algo que se asemeja a otros sitios arqueológicos que están en lo alto. Nos encontramos dentro de los restos de uno de los conjuntos de palacios que se hallaron en la zona arqueológica. Se trata también de un espacio habitacional posiblemente reservado o habitado por algún personaje prominente de la ciudad. Podemos apreciar algunas áreas, algunas estancias, el aprovechamiento de los desniveles naturales que habían en el terreno para construir sobre ese las edificaciones. Imaginen, por aquí pasaban los líderes, la élite, las paredes de adobe y los techos tal vez de palma. Solamente están las bases. Me siento bastante privilegiado porque
estamos tomando el mismo camino que la gente de la clase social alta en aquellos tiempos únicamente tenía acceso. Creo que sí es muy diferente a otras zonas arqueológicas. Tienen un estilo muy particular y muy elegante. Estos basamentos de columna que vemos en esta sala nos hablan de que seguramente era un techo muy alto. La ciudad de Danyang para mí es algo mágico. En el 2017, cuando se abre al público, me sentí impactada de saber que en Tehuacán teníamos algo tan imponente. Ahorita que pasemos a la zona de las pirámides, de los grandes patios, nos hablan de la grandeza de esta cultura. Es increíble que de la cultura popoloca se sepa tan poco, y creo que es muy importante que los mexicanos estemos muy orgullosos de ellos, de lo que hicieron. Fueron el pueblo que dio el origen de la domesticación, no solo del maíz, del aguacate, del amaranto. Fue un pueblo que supo manejar el agua de una manera formidable. Estamos en una tierra semidesértica y ellos tenían aljibes, tenían unos sistemas de drenaje. Entonces a mí se me hace increíble que cuando en Europa, en Versalles, no tenían drenaje, aquí nuestros pueblos originarios tenían estos avances. Ellos eran un pueblo muy limpio, se bañaban hasta 2 veces al día. Mari Carmen, ella es una de las guías del equipo de Biofan. Sí. Y gracias a ustedes, nosotros estamos aquí, nos han guiado por el Valle de Tehuacán. Este es uno de los pocos sitios arqueológicos que se conoce de los popolocos, ¿verdad? Sí, realmente de la cultura popoloca, como hemos platicado, se conoce muy poco. Solo hay 2 sitios, que es Santo Nombre, aquí en el estado de Puebla, y esta zona de Tehuacán el Viejo, o también llamada La Mesa. Muy recientemente abierta al público, yo creo que es de las más nuevas del país, muy bien cuidada por el INAH, atendida por las personas que aquí trabajan. Y yo creo que vale mucho la pena que vengan a Tehuacán y que también conozcan este sitio maravilloso. Tehuacán Viejo se localiza en la zona semiárida más al sur de México. Es el hogar de fascinantes cactáceas. Por este motivo, la UNESCO reconoce al Valle de Tehuacán como un patrimonio de la humanidad mixto, natural y cultural. Vean qué bonito sendero por el que vamos caminando. Si ven, está custodiado por estas bromelias. Vamos. Estas plantas conocidas como lechuguillas es endémica al Valle de Tehuacán. No son sábila ni son magueyes, son bromeliáceas. Los agaves, cuando están a punto de morir, rinden un espectáculo con su tallo floral, también llamado quiote. A mí me impresiona mucho la forma de morir de un agave. Como ustedes saben, estamos en un territorio agavero, ¿no? Tenemos el primer lugar a nivel nacional de mezcales artesanales por el agave del pichomel, que es este maguey que vemos aquí. Antes de morir, el pichomel nos da lo mejor de sí. Vean qué hermoso tallo floral. Es algo único. Cuando un agave lanza su tallo floral de este tipo, significa que ya está próximo a terminar sus días. Pero da una flor preciosa que se utiliza como ornamentación en las iglesias en esta época. Imagínense poder dar lo mejor de ti cuando ya estés próximo a terminar tus días. Delante de los basamentos piramidales principales se encuentran altares circulares. Podemos apreciar a detalle el altar, que es de base semicircular. Ese tipo de edificios eran templos dedicados al Señor del Viento. En toda la zona arqueológica podemos ver al costado el número de columnas. Hay 13 y de este lado hay 9. Todo eso asociado efectivamente con la religión mesoamericana, que están los señores del día y de la noche. Y en la parte frente tenemos los restos del basamento piramidal. Es una de las características muy propias de Mesoamérica. Los basamentos piramidales servían únicamente de base. Lo importante era realmente el templo que se construía en la parte alta. Podemos encontrar muchas estructuras cilíndricas como estas, son en forma de pilar. Se piensa que en estas secciones toda esta área estaba techada y aún se conservan bastante bien.
La Reserva de la Biosfera de Tehuacán es el segundo patrimonio mixto de la humanidad de México. Patrimonio mixto de la humanidad significa que es un patrimonio natural y cultural. Tenemos patrimonios naturales en el mundo, por ejemplo, a lo mejor diríamos las regiones del Amazonas o los parques de Yellowstone en Estados Unidos, y patrimonios culturales como las pirámides de Egipto, la Ciudad de México, la ciudad de Puebla. Tehuacán es el punto nodal, el punto central para acceder a nuestra maravillosa reserva de la biosfera. Solo 30 minutos está la zona del semidesierto. Es la reserva de cactus columnares más importante del mundo. Pero también la parte cultural es muy importante. En este caso, la zona arqueológica de Tehuacán, el Museo de la Evolución, el Museo de Sitio que muy próximamente ya va a estar aquí listo otra vez, y un clima maravilloso, como podemos ver con este cielo azul. Tenemos muy buenos hoteles y restaurantes por precios bastante accesibles. Somos unos apasionados de nuestra ciudad, de nuestra cultura, porque tenemos cosas únicas como la cultura Enguiva. Es el pueblo Enguiva que hace que la agricultura surja en Mesoamérica, y pues nuestro propósito es dar a conocer esta cultura y nuestra naturaleza al mundo. Una de las explanadas principales recibe el nombre de la Plaza del Fuego Nuevo, en alusión a la máxima celebración del final del calendario mesoamericano. Algo de lo que me llama la atención de la celebración del Fuego Nuevo es cada 52 años, que implica el inicio de una nueva era para ellos. Del calendario, en este caso del sistema calendárico, por esa la celebración del Fuego Nuevo, que era cada 52 años, que era la cuenta que tenía uno de los calendarios que se utilizaban en Mesoamérica. Quiero que vean estos detalles arquitectónicos, son como una especie de grecas, son muy interesantes, nunca las había visto en otro sitio arqueológico, me recuerda un poco a Mitra. Y vean estos orificios que tiene el altar. Me pregunto para qué serán, qué uso habrán tenido, qué significado. Este lugar ya era conocido desde hace muchas décadas, fue dañado, le robaron muchas piezas y fue así como el INAH se comenzó a interesar para restaurar este lugar, y ahora es un patrimonio para todos los tehuacanos y todo México. Si no fuera por los arqueólogos y trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la memoria de los Enguiwas seguiría bajo los escombros. Manuel Castillo ya tiene más de 30 años trabajando en este sitio arqueológico. También me ha tocado excavar y se lleva unas bonitas sorpresas al ir excavando. Lo que más recuerdo pues fue que en el Templo Mayor se encontró la diosa de falda de estrellas, el hombre jaguar y la mujer águila, que son unas esculturas muy bonitas, hermosas, sí. Lo que significa esta ciudad para la ciudad y para todos nosotros, pues nuestras raíces y nuestra cultura. Las piezas ni se diga, son bellísimas, y el detalle que tienen nunca me cansaba de verlas. Y hasta el momento son esculturas inéditas, son únicas. Así que hay que venir para conocerlas. Nos acercamos a la plaza principal, donde se edificó el Templo Mayor. Los Enguiwas eligieron esta zona para fundar su ciudad porque es una meseta, conocida como La Mesa, y que está a las faldas del Cerro Colorado. Desde aquí tienen una buena vista del Valle de Tehuacán. Estoy de verdad sorprendido con este sitio arqueológico. Me recuerda un poco a Tula, a los toltecas. Es hermoso, vean este basamento piramidal y rodeado de este semidesierto. Podemos ver cómo las rocas se mimetizan con el cerro de allá atrás, que es rojizo. Esta es la zona arqueológica más bonita que he visitado en México. Imaginarte cómo estuvo en ese momento, reconstruirlo con esta paleta de colores tan hermosa, y el fondo la hace perfecta. La construcción que vemos aquí las hicieron con rocas que encontraban en el mismo terreno, y combinado con el entorno se mimetiza de una manera armónica impresionante. Al pie del Templo Mayor se descubrió una escultura monumental de la diosa Citlalicue, la deidad creadora de la vida o de la falda de estrellas. La escultura tiene una altura de 1.4 metros y un peso de 3 toneladas, y estaba sepultada a manera de ofrenda. Durante la exploración del basamento piramidal, los arqueólogos hallaron un elemento escultórico, una pieza muy importante, a la cual identificaron como posiblemente el personaje cosmogónico principal de la ciudad. Para los mexicas la conocieron como la Citlalicue, y en la zona arqueológica la nombraron como señora de la falda de estrellas. Están los senos caídos, se ve su rostro enteramente descarnado, la bóveda celeste representada en la parte baja. Se le asocia como una fuerza creadora, como la diosa de la Vía Láctea, la creadora de las estrellas. Prácticamente ella era como el comienzo de todo, por así decirlo. Es decir, por encima de ella no hay nada. Era la deidad que era adorada en el templo, es decir, su templo es el que está en
en la parte alta. La principal deidad de esta zona arqueológica es una mujer, es una dama con su manto cubierto de estrellas. Es una deidad que representa la creación, que tiene pechos y que quienes la custodian es la guerrera águila y el caballero jaguar. Habla de la importancia que esta cultura le dio a la mujer. Dos de las principales representaciones de esta zona eran femeninas. Aprecian cómo en algunas estructuras podemos ver todavía restos del estuco original en algunas áreas de un grosor considerable de estuco, lo cual nos habla del constante mantenimiento que le tenían que dar a todas las edificaciones. ¿Y qué color se cree que era? Es variado, hay restos de estuco rojos, amarillos, como negros, azulados, entre otros, que bueno, en su mayoría eran principalmente pigmentos minerales u orgánicos, como muy común en Mesoamérica, por ejemplo la grana cochinilla, por ejemplo. Aún podemos encontrar muchísimos restos de estuco en el suelo. Hay de todos los tamaños y la coloración se nota bastante. Es de un color rojizo. En los palacios los arqueólogos hallaron figuras de barro con los brazos cruzados, también llamados chantiles, con representaciones de dioses como Chipetotec, Xochiquetzal y Quetzalcóatl, identificables por sus colores y atributos de decoración. Tenemos en la parte frontal los restos de un templo muy importante, que es un templo dedicado a Xipetotec. Xipetotec, conocido como nuestro señor el desollado, según el mito se despellejó, se quitó la piel. Debido a esto, bueno, se le asocia como al dios del proceso regenerativo del maíz, la llegada de la primavera, y hallaron los restos de un templo dedicado a esta deidad. Están los restos de los altares circulares. La sociedad antigua era jerarquizada, por eso es muy especial recorrer sus lugares de culto. Para ellos subir esas escaleras, solo la élite, los sacerdotes podían hacerlo. Me siento especial, somos especiales, ¿verdad? Exacto. Tú también. Somos especiales. Es impresionante, ¿no? Imaginarnos aquellas épocas, cómo sería su vida cotidiana y esta parte ceremonial. La historia nos habla a través de la arqueología y en este caso de estos sitios que tienen una energía tan especial. Incluso este es un lugar muy tranquilo, hay una energía como que se percibe mucha paz. Cerca del Cerro Colorado, con una naturaleza muy bella y algo que tiene esta zona arqueológica que es fantástica, que casi no tenemos muchos seres humanos visitándola, sin tanta influencia de ruidos, de vendedores o de turistas. Desde la lateral de la Plaza del Templo Mayor se puede apreciar una de las mejores vistas de la antigua ciudad. Vean, vamos subiendo esas escalinatas súper antiguas. Hoy tenemos una vista de todo el sitio. Ahora vamos a conocer el acueducto. La ciudad de Tehuacán tenía una red de acueductos que conectaba los palacios y templos. Este es uno de los acueductos, es el acueducto original que servían para la captación de las aguas. En épocas de lluvia, como todo estaba pavimentado y aprovechando los desniveles naturales que hay en el lugar, en el terreno, servían para que el agua se transportara hacia donde se requiriera para captarla. Bien, ese es el acueducto original. Aquí son los ductos recubiertos de estuco que estaban por todas las plazas de la ciudad. Qué fascinante, mientras Europa estaba en la Edad Media, ellos aquí ya tenían su sistema de aprovechamiento del agua. Aquí podemos observar lo que fue el piso de la cultura popoloca. Hoy tenemos el privilegio de tocarlo nosotros también. La restauración de Tehuacán Viejo no se puede contar sin reconocer el trabajo de décadas de la arqueóloga Noemí Castillo. Un reconocimiento para la maestra Noemí, experta en arqueología. Esta arqueóloga lideró este proyecto de exploración y gracias a ella podemos disfrutar de uno de los primeros sitios arqueológicos abiertos al público de la cultura popoloca. Necesitamos más mujeres como ella y más expertas. Y aún queda mucho por develar, alrededor de la plaza principal hay montículos que esperan ser restaurados.
Si ese cactus del fondo pudiera hablar, ¿cuántas cosas nos diría? Él prácticamente vio todo. Se estima aproximadamente que tendrá unos 800 años o un poquito más. Ese montículo que está ahí, esa es una edificación. Aunque bueno, todavía no se explora. Esperemos que en esta temporada de exploración los arqueólogos, los investigadores van a continuar. Todas estas áreas que vemos acá son áreas que aún no han sido exploradas. Por eso se le pide a la gente que cuando venga respeten el lugar, hagan uso exclusivo únicamente de los senderos y no se metan a áreas que todavía no han sido exploradas. Vean qué interesante, ya ese montículo de tierra es como originalmente se encontraba la mayor parte del sitio arqueológico. Poco a poco los arqueólogos lo van a ir descubriendo y van a encontrar un altar o algún templo ceremonial o algún otro palacio. Entonces tenemos que agradecer a todos los arqueólogos mexicanos que han estado trabajando para restaurar este sitio. Quiero que vean el elote que tiene Paulina en su pie, lo tiene tatuado. Es algo muy especial para todo Mesoamérica. Esta civilización fue una de las primeras en domesticar el maíz y gracias a ellos hoy en día podemos comer el maíz. Tú tienes un maíz criollo, de los maíces originales, ¿no? Sí, es uno de los maíces gracias a los cuales pues somos lo que somos como mexicanos. En Tehuacán empezaron a domesticar el maíz. Hemos visitado pueblos en donde nos han mostrado que todos siguen cultivando la semilla de este maíz criollo. Y no solamente el maíz, también nos enseñaron que el amaranto y el aguacate. Imaginen nuestra comida sin esos elementos. Fue primordial para el desarrollo. Gracias a esto ellos pudieron mudar su economía, que estaba basada en la caza-recolección, a una más cimentada en la agricultura, y esto permitió el desarrollo de muchísimas culturas. El abandono de la ciudad de Tehuacán Viejo fue orillado por la conquista mexica. Los aztecas deseaban controlar las preciadas salinas de Tehuacán y la posición clave de Puebla en el camino hacia Guatemala. Para culminar, el declive de la ciudad se debió a dos factores muy importantes. Uno de ellos evidentemente fue la conquista española, pero antes, en el siglo XV, de acuerdo a algunas fuentes, la ciudad entra en un conflicto con los aztecas, bueno, con los mexicas. Los mexicas tratan de conquistar la ciudad y ellos someten a la población. Así como un árbol sin raíces muere, un país sin raíces desaparece. Esa es la importancia de aprender sobre los enguihuas y las decenas de pueblos originarios que conforman nuestra nación. El antiguo México no solamente era un país como lo es hoy en día, sino son más de 60 naciones y esas naciones aún siguen existiendo entre nosotros y siguen luchando por mantener su identidad. Sí, somos la fusión de dos pueblos, de un montón de pueblos. Lo vemos no solo en la lengua, también en la comida. En tus ojos hermosos que parecen el Caribe mexicano y mi piel azteca o huasteca. Qué lindo. La cultura enguihua dejó raíces firmes en el valle de Tehuacán. Su idioma ha sobrevivido el paso de los siglos. En las comunidades de los alrededores de la ciudad actual viven los últimos 30,000 hablantes. Visitamos San Marcos Tracoyalco, el pueblo enguihua donde se ha preservado mejor el idioma. Allí nos recibió el joven Asunción, quien nos presentó a toda su familia. Estamos en San Marcos Tlacoyalco, Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, México. Atrás tenemos la presidencia auxiliar aquí del San Marcos. Se rige más por costumbres y tradiciones. Eso quiere decir que la gente no viene representada directamente por un partido político. Cada 3 años nosotros elegimos a nuestro representante, que aquí sería un presidente. Cada candidato elige un color y ese color lo representa ante las personas. Y quien resulta tener más gente a su lado es quien gana. Tenemos como 6 o 7 variantes de la lengua enguihua. Aquí en San Marcos es un variante, en San Felipe Oclaltepec es otro variante de la lengua enguihua. Pues aquí nuestros abuelos fueron muy celosos con su cultura, su lengua, pues aunque se les prohibía hablar la lengua, pero ellos en su casa nunca dejaron de practicarla, les hablaban a sus hijos, a sus nietos, y por eso hasta el día de hoy nuestra lengua todavía sigue viva aquí. Y en la presidencia auxiliar, como los representantes pues son de aquí mismo, de la comunidad, pues sí hablan la lengua enguihua, porque no puede participar personas externas a la comunidad. Miguel Sánchez, el abuelo de la familia, nos recibió y regaló las primeras palabras que escuchamos del idioma milenario. Voy a hablar mi idioma. Mi español me falla un poco. Nada sabía hablar del idioma de ustedes, nada. Por eso nuestro abuelo no podía hablar también, como yo también no podía hablar bien. Dice que no dejó. Pero ahora fíjate que los niños ya no quieren hablar así, como yo. Nunca fui a escuela. Nunca fue a la escuela. Yo me quedé huérfano, te digo para que entiendes. Me quedé huérfano. 6 meses tengo yo cuando se fue mi padre.
En mi escuela no había, una casita nomás por ahí. Acá en Ciudad van Cirusina, van Cirusina, van Daría, van Cirusina, van a Sangata, Nos reunimos para representar nuestra gastronomía. Gregoria Sánchez es mi mamá. Nos contaba muchos cuentos cuando éramos niños y la forma en la que lo cuenta pues nos hace emocionarnos, imaginar. Es como ver una película a través de sus palabras, de leyendas, fábulas, y gracias a ella pues igual aprendimos a valorar lo que es el pueblo, la lengua, la cultura también. Bueno, él es mi abuelito Miguel, él es papá de mi mamá. Él también nos ha inculcado valores, conocimiento. Nos va a hablar de la agricultura, de cómo se hacía antes, si va a llover o no va a llover, cómo se selecciona el maíz para cosechar para la siguiente generación, para sembrarlo. Mi tía, que igual es orgullosamente antigua y le gusta porque lo demuestra con su vestimenta. Claro que sí. Qué bonito. Gracias. Todo lo que consume la gente aquí, el palmito, el pisto, el quelite, el nopal, es la vegetación y todo eso se da, entonces ya no necesitan cultivarlo, sino solito nacen. En tiempo de lluvia, por ejemplo, se da todo este tipo de alimento. Ahorita todavía nos hizo falta mucho porque por lo mismo de que no ha llovido, cuando empieza a llover, reverdece y hay mucho alimento también. Varios platillos con frutos de cactáceas e insectos se desplegaban ante nosotros. Hay un ingrediente en especial que es la base de todo, el maíz. En el Valle de Tehuacán se domesticó el maíz, de este maravilloso maíz criollo. Esto es una joya, herencia de miles de años. Esos primeros agricultores empezaron a seleccionar sus mejores mazorcas, las que eran más grandes, las que eran más sabrosas, para llegar a tener hoy de 14 a 24 filas de granos. ¿Se puede imaginar la vida sin guacamole? El primer aguacate cultivado por el ser humano, el del Valle de Tehuacán. No quiere decir que la planta haya sido de Tehuacán, sino estos agricultores traían plantas de otros sitios, como el algodón, y lo domesticaron en este sitio. Así que pues no solamente se considera como la cuna del maíz, sino hábitat originario de Mesoamérica por todo lo que ha ofrecido el pueblo Enguiba al mundo. Áreas de frijol, de chile, calabaza, aguacate, amaranto. Al pueblo Enguiba no solo a la región le debe mucho, sino la humanidad entera, que le ofreció al mundo el inicio de la agricultura en Mesoamérica. Y este producto que es maravilloso, que es el maíz. Cada uno de los alimentos tiene su propio nombre en el idioma enguigua. Aquí tenemos un poco de tesmole de pollo, dajacuchilla, tesmole de pollo. Comúnmente lo conocemos como pollo de rancho, ¿no? No es de granja. Es hervido y se espesó con un poco de masa blanca. Esto es tesmole de pollo. Es un tesmole de ajo, cebolla, comino y chile serrano. Pero es un tesmole muy especial de San Marcos Tlacoyalco porque otros tesmoles de otras partes de Puebla es más rojo. Probamos la flor del izote o yuca, una planta característica de las zonas semidesérticas del país. A la floración aquí se le conoce como palmito. Aquí tenemos el palmito asado, que es este se da en el izote. El palmito es el botón floral del izote, el árbol de la brisa, el shao, Esta es la floración del árbol de la brisa. En la lengua enguiba se dice shao. Está como asado, muy rico. Voy a probar los palmitos que en Tamaulipas les llamamos chochas. Un poco fuertes. Estoy encantado porque voy a probar otra forma del izote. Esta vez está asado. Ya lo probamos hervido y guisado. Se ve muy bueno, vamos a ver qué tal.
Está muy rico. Luego probamos un insecto llamado cundao. Este platillo puso a prueba nuestros sentidos. El cundao es una especie de chinche que crece en las plantas del semidesierto. Aquí tenemos un poquito de tesca, cundao, tesca. Es un insecto que se come, que mucha gente se dedica a ir a buscarlo al cerro y ellos mismos lo preparan y lo venden aquí también. En náhuatl son los tezcal, que significa insecto con grasa. ¿Y qué podrá significar en enguiva? Cundao, pues de insectos, ¿no? Cu y dendao como de carne. Carne de insecto. Qué rico, vean estos insectos que nos vamos a comer. Nace en una planta que se llama cucharilla. Vamos a comer el cungao. ¿Cundao o cungao? Cundao. Ok, vamos a comer el cundao. Crujiente. Sabe a bistec. Pura proteína. Medicinal, pura fibra. Voy a comer chinches. ¿Saladitos? En de la brisa. Está muy bueno. Están súper ricos. Están muy buenos. ¿Te sientes como truena? Viscosos pero sabrosos. Me encantaron las chinches. Lo estoy poniendo en todos los platillos que estoy probando. Dasnagucuchi, salsa de puerco con salsa roja. Yo me enamoré de esta carne de puerco, está deliciosa, está jugosa, pica pero está en el punto perfecto. Está compuesto con chile serrano seco, jitomate, comino y nada más. Felicidades. Muchas gracias. Si se dan cuenta, no estaban comiendo con cubiertos, solamente estaba tortilla. Que aquí pues casi la mayoría consumimos puras más tortillas de maíz criollo, ¿no? Se llena la cuchara así con salsa de frijol. También probamos unas deliciosas patas de borrego con frijoles. Es frijol con pata de borregos o a veces le echan la grasita del borrego también. Esta es la pata de chivo y le da sabor a los frijoles. Primero le meten la pata de chivo y la hierven y luego ya los frijoles. Si se siente el cartílago, es una piel suave y todos los nervios también. Está muy suave. Sabe a frijolitos, sabe rico. Es como carne de frijol. Miren, solo dejamos la patita. Ya nos comimos todo su cartílago, todo su pezuña. Deliciosa. Un saludo a todos los vegetarianos. Frijoles con patitas de chivo, la verdad está muy rico. A mí es lo que más me gusta. Igual que el pulque, que es una bebida muy milenaria. Hasta medicinal también. Aquí tenemos un poco de pulque. Todavía hay mucha gente que se dedican a clachicar el maguey, ¿no? Y ellos preparan su pulque aquí y se consume aquí mismo igual. Porque recordemos que también el primer agave domesticado por el ser humano es del Valle de Tehuacán. Comimos unos quelites. La palabra viene del náhuatl y significa hierba comestible. El quelite es uno de mis platillos favoritos. Lo cocinaba mucho mi abuela cuando era pequeña. Ay, qué rico, me recuerda a mi abuelita. Además tiene una cantidad de hierro muy importante para que estemos sanos y fuertes. Y el quelite es un amaranto y es riquísimo en hierro para que los niños no tengan anemia. Así que lo que nos da una milpa son todos los aminoácidos, cómo se suplementan calabaza, el frijol y el maíz. Así que la milpa es algo extraordinario.
No podía faltar el jugoso nopal toro. Aquí tenemos un poquito de nopal toro, candañao, nopal toro o corazón del nopal. Este se saca del nopal que ya está más gordito para que se le quite la pura carnita de adentro. Igual se prepara con salsita. La salsita es chile serranito seco con ajo. Vean la consistencia de esto, es súper viscoso y es un nopal. Se le conoce como nopal toro o candañao en el idioma, que significa corazón de nopal. Está vivo. Tiene un poco de chile. Todos los productos que comimos fueron cultivados en el Valle de Tehuacán. La familia Enguigua también produce huevos de gallina de rancho y de guajolotes. Huevo, juja de gallinas de rancho, que comúnmente le decimos, y aquí tenemos de totolas, los guajolotes, sí son más grandes. Les queremos agradecer porque ustedes fueron las creadoras de estos alimentos tan ricos. No habíamos comido así tan rico en Puebla. ¡Un aplauso! Los enguiguas también son hábiles artesanos. Con orgullo nos mostraron un poco de lo que crean. La artesana Francisca Sánchez es de las últimas personas de la comunidad que trabaja con la palma para elaborar tenates. El tenate es una canasta tradicional de México, hecha de palma o tule, que se usa para guardar tortillas de maíz o frutas, y es de las artesanías más antiguas de México. Aquí no hay gente que hace eso. Yo, mi mamá y esta muchacha que ya sabe un poco. Este es mi trabajo. Nosotros aquí lo conocemos tenate de 12 litros, de maíz. Los hago estos cuando tiene una fiesta, un cumpleaños, un bautizo, 15 años. Aquí tenemos la costumbre que le voy a dejar este tenate aquí de maíz. De agradecimiento, pues yo le voy a dar una caguama, una coca y 3 platos de mole y 24 tortillas. No le pagamos con dinero, pero comida, tortillas. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer un tenate? 2 días. Me levanto a las 4 de la mañana, empiezo lo que es esta parte. Le hago su esquinita, empiezo a aumentar las palmas y todavía no acabo. Hasta el otro día me levanto otra vez temprano y ya termino. ¿Y cuánto vale cada uno? 250. Cada uno. Cada uno. Las artesanas también hacen los antiguos ceñidores con sus fajas de palma para los trajes tradicionales de las mujeres enguiguas. Antes hacía puro trabajo pesado, pues con este se amarraba la señora. Sí. Ajá, así se amarraba antes. Paulina, ahora enséñanos tu mazorca, por favor. La gran importancia que tiene el maíz, que se tatuó maíz criollo. Sí, es maíz criollo. La gran importancia que tiene el maíz. Ya son pocas las mujeres enguiguas que dominan el arte del telar de cintura. Esta técnica le permitió a la mujer mesoamericana crear su ropa. Los diseños se conservan gracias a los sueños de las tejedoras y a la memoria de las personas mayores. Vemos qué bonito es el color rojo. Vean a la maestra Adelina. Lo que ella está haciendo es telar de cintura. Cada vez en el país hay menos personas que lo hacen. Hay que tener calma, paciencia para que se aprenda. Calma, paciencia, son las aptitudes. Yo aprendí a edad de 15 años. ¿Cuántas personas conocen el telar de cintura en su pueblo? Pues ahorita este tiempo ya es poca, pero antes casi todo. La mayoría ya no lo usa. Qué triste.
Los colores. Todo ese dibujo que tiene el morado. Mira, y este se llama venado. Se empieza de aquí, termina hasta aquí. Están muy bonitos los colores. Se ve bonito. Que no me falta la falda de preescolar y su blusa. ¿Cree que van a encontrar un novio del pueblo? Sí, aquí hay mucho muchacho bonito igual. Este son de mezquite. Y este son de vara de cohete. Cuando yo aprendí ya tiene más de 35 años. Entonces desde que falleció mi abuelita se quedó esto y eso me regaló a mí. ¿Y usted habla su lengua todavía? Sí. Hay más o menos 20,000 personas en México que hablan esta lengua. El pueblo de San Marcos casi mayoría habla inglés. Qué bueno. Aquí en San José, atrás del cerro de San Juan, San Martín, San Francisco, casi la mayoría habla de inglés. Pues antes invita a cancha vecino que zanguisha, cancha jincha que te zanguisha, zanguisha ronicha tana, corina a que tita si tana porque antorente. De nuestra generación, antes no sabíamos hablar en español, nos hablaba, mejor nos arrancamos a corte. Que ahora sí los niños hasta están cantando de español. Para preservar la identidad y fomentar el respeto a la naturaleza en los niños en Guiguas, la organización Oisca de origen japonés trabaja con los jóvenes de la comunidad del Valle de Tehuacán. Oisca es una organización de origen japonés que tiene como misión inspirar a la humanidad a través de cultivar el espíritu humano, fomentando la gratitud. En inglés es Organización para el Desarrollo Industrial, Espiritual y Cultural. Por eso es tan importante para nosotros que somos habitantes de la región de Tehuacán promover el conocimiento de lo que ha aportado al mundo el pueblo enguiu. Que hay un pueblo allá en un país lejano que se llama México que le ofreció al mundo la domesticación del cereal que más se produce en el mundo, que es el maíz. En su cultura, ustedes son expertos en esto, ustedes lo crearon. Y quiero agradecer a Fausta y a usted, Miguel, y sobre todo a Biofan, porque nos hicieron posible venir aquí a conocer esta cultura maravillosa. En Enguigua, para decir gracias, también significa gratitud. ¿Cómo se dice gratitud? Wasaya. Wasaya. Wasaya Biofan. Wasaya Biofan. Los ancestros de los enguiguas se sorprenderían hasta dónde ha llegado el cultivo de su maíz. Actualmente el maíz es el cereal que más se produce en el planeta, con más de 1.200 millones de toneladas anuales. México es el séptimo productor mundial. Después del petróleo, es el insumo natural con más usos a nivel industrial. Está presente en más de 30,000 productos que se encuentran en la vida diaria, desde alimentos, bebidas, medicamentos, cuidado personal hasta comida para el ganado. No hay que olvidar que México es el centro de origen del maíz. Los conocimientos sobre su domesticación y cultivo han pasado de generación en generación. Por ejemplo, el abuelo enguigua Miguel Sánchez es capaz de predecir la llegada de la esencial lluvia con la observación del comportamiento de las hormigas. México cuenta con 64 razas de maíz, de las cuales 59 son nativas. Pues antes juntaban mucho maíz, ¿no? Desgranaban y a veces vendían y tenían el sustento para la familia. Dijo varias veces Nua, el maíz. El maíz en Guigua, ¿no? Es el maíz. Nua en Guigua también significa sabiduría o sabio.
del conocimiento de nuestros abuelos, por ejemplo, lo que nos cuenta aquí don Miguel, del maíz, de las hormigas, de cómo sembrar, de cómo desenhiervar. Es la lengua más antigua de Mesoamérica, el grupo lingüístico otomangue. Así que cuando nosotros vemos el significado de una palabra como el maíz, que se domesticó en esta parte del mundo por el pueblo Enguigua, pues bien, esta palabra Nua, y que significa además sabiduría, pues tiene como una gran importancia. Es el cereal que más se produce en el mundo. Otra planta que se domesticó en Tehuacán fue el aguacate. La palabra aguacate del náhuatl significa testículo. ¿Pero qué significa para el pueblo que la domesticó? En Enguigua es tunua, aguacate. ¿Qué lo podríamos traducir? Si me puede corregir, como el fruto de la sabiduría. Algo así, el fruto de la sabiduría. ¿Estaríamos en lo correcto? Sí. Así como todo nombre de animal en Enguigua empieza con Q, la sílaba Q. Cutuchu, pues ahí están los borregos. Cutuchu, cunía, perro. Culuchu, burro. Culano, conejo. Pues ahora hay que decir a esos jóvenes, esos niños que van creciendo, ¿no? Que no tengan pena, que valoren nuestra Enguigua, que valoren nuestra cultura, porque pues sí se pasó una discriminación fuerte. Yo les invito que lo hablen, ¿no? Que por eso también la universidad ya se abrió, se está construyendo para tener profesores en Enguigua o para poder enseñar, o nosotros mismos de la comunidad hablarle a nuestros hijos en Enguigua. A consecuencia del cambio climático, la producción del maíz sufre mermas. Por la falta de lluvias, el aumento de la temperatura y el descuido al campo, cada año se pierde más la producción agrícola nacional. Anteriormente, este tiempo, a veces ya caen unos aguaceros, ya cambió el tiempo. De verdad que ya no llueve. Dice que le da tristeza que él ya está más avanzado de edad y que sus campos o sus tierras ya no lo puede trabajar de la misma manera de antes, que a veces no se siembra o están ahí. Voy entrando de 84 años. Yo recuerdo cuando era chiquita, mi papá igual me llevaba al campo y cada quien llevaba su palita y juntábamos piedritas o tierra y hacíamos bordos en el campo. Una máquina, nunca vimos tractores ni nada, hombre, nada. A mano, el 45 para acá, nada. Tras el enriquecedor encuentro con la familia Enguigua, fuimos a visitar la iglesia del pueblo, punto de unión y encuentro de la sociedad Enguigua del siglo XXI. La iglesia está dedicada a San Marcos el Evangelista y San Marcos de Roma. Esta es la iglesia de San Marcos Tlacoyalco. Esta iglesia se ha mantenido así por la misma gente de la comunidad. La limpieza del mismo atrio aquí de la iglesia. Ahorita se acerca la fiesta de abril. Ellos son los encargados de organizar en honor a los santos. Son dos San Marcos el Evangelista y San Marcos de Roma. El pueblo es mayormente católico, así como muchas de las comunidades indígenas de México. Ellos son súper practicantes y han logrado mezclar sus tradiciones. Eso se llama sincretismo. Vean este color de esta iglesia, nunca lo había visto, es naranja. Es muy bonito.
Afuera del templo se ubica la plaza principal de San Marcos Tlacoyalco. Ahí pudimos escuchar más palabras en Enguigua. Señora Elodia, ¿usted habla Enguigua? Lo entiendo, sí lo entiendo. Trato de pronunciar algunas palabras. Me cuesta un poco. Sí me gustaría aprenderlo. Es algo muy bonito y no hay que perderlo. Es lo más bonito que tiene San Marcos. ¿En su familia quiénes hablan Enguigua? Mis papás. Mi papá, mi mamá, mis abuelos, mi abuela. Los maestros les prohibían. ¿Por qué? Porque ellos no le entendían. Como que también los papás ya no les enseñaban por lo mismo, ¿no? De que ya no los aceptaban en la escuela. Y ahorita estamos con un taller en la escuela inicial. Una compañera de la universidad que llega y está emprendiendo un taller para que los niñitos también les inculquemos a hablarlo. Ahorita es que están pequeños porque es en la etapa en la que ellos pueden ir entendiéndolo y pronunciándolo más. ¿Su palabra favorita en Enguigua? Shechia, natunza. ¿Qué significa todo eso? Es pitaya, tuna. O sea que es muy comelona. No, ya ni me digan, porque mira, si me van a subir, es lo primero que va a decir que soy bien comelona. Sí. Culuchu, cucuchi. Le da pena, sí. Estamos probando una nieve súper rica. Podemos ver que es 100% casera. Por 2 bolitas de nieve pagamos tan solo 5 pesos. Está riquísima. Está muy rica. A 5 pesos. Guasaya. Gracias. Fausta, muchas gracias por abrir la puerta de su comunidad, de su lengua, de su nación. Es un honor para nosotros que tomen en cuenta a nuestra comunidad San Marcos Tlacoyalco y para mí es un orgullo dar a conocer mi comunidad. Si alguien quiere venir a visitar, pues siempre lo vamos a recibir porque para nosotros es un orgullo y honor tener nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra gastronomía, la vestimenta y todo lo que representa la cosmovisión Enguigua. Cada tiene 5 titandana ella. No son nuara que ni guana ya anturente Enguigua. Chusniana ni vinte ya ni ya ni va. Nuwa, shuti, tunua, nayuwa. Minje cuena ni sau que se da cueninda. Que se minje chiani ningún ye canchilla. Entonces chusniana ni ya anturente ni si canchiti minjena. Son sauna que da cuena Enguigua. La cuena canchi de chunana, ese ya tiene enteras nana. Ya son tena cositati de chunanash. Ese ya tiene enteras. Kaini chukniana ni ras Enguigua ya kaira taguera shara runicha Enguigua que tana ya anturente tana cojauna ya irina mashanicha. Entonces da chera shana que zangisha Rotsesha canchi lo que gira nana canchi rente saya cuena kai lo que chunda nandi cosijana saya cuena ya la jura que tajidita canchi tajidita tana caisha que van lleniendo abuelito tú soy allá donde quiera tiche sharunicha Enguigua. Guasaya, señora, muchas gracias, significa en su lengua. Gracias, Guasaya.